So. Shabbat Shalom. Vamos a seguir indagando. Esta nueva serie que estamos haciendo sobre los 10 mandamientos y, ¿saben? Realmente creo que este es un tema que debe ponerse en primer plano ahora mismo en luz de todo lo que vemos que sucede en este país, a la luz de todo lo que vemos que sucede en todo el mundo, a la luz de lo que vemos que sucede dentro de la propia iglesia. El espíritu del anticristo se ha desatado en el mundo, se ha desatado en la iglesia. Está causando estragos y uno de los objetivos principales del espíritu del anticristo es el Asarada Divarim, son los 10 mandamientos. Va a salir con venganza, no quiere que los veas, no quiere que oigas hablar de ellos, no quiere que les enseñes, desde luego no los quiere. Incrustado en tu propio corazón. Y usará todo su arsenal para asegurarse de que esto no te llegue la palabra del Señor y, a la luz de eso, vamos a presionar. En esta discusión más, recogemos todo lo que podamos porque sabes, tengo que decirte que esto no es exagerado, estamos viviendo en una generación ahora mismo, me refiero a este mismo momento que si fuera posible, incluso los elegidos podrían ser engañados, el engaño está por encima. La gente cree que son fundamentalmente, absolutamente, bíblicamente sólidos, están totalmente engañados, esto da miedo, esto es Matthew 7 por todas partes. Así que vamos a profundizar en esto, y hoy quiero empezar por llevarlos al libro de Deuteronomio. Al llegar al capítulo 4, Moisés da algunos comentarios, le recuerda a Israel su experiencia, su impresionante experiencia con el Señor, y él lo describe de esta manera: esto es lo que dice, ¿alguna vez Dios trató de ir y tomar para sí una nación de medio de otra nación? La respuesta es retórica: no. Por pruebas, por señales, por maravillas, por la guerra, por una mano poderosa, un brazo extendido, por grandes lágrimas, según todo lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto. Y luego dice esto: ante tus ojos. En otras palabras, oh Israel, escuchen, ustedes mismos son testigos, han visto con sus propios ojos lo que Dios ha hecho por ustedes ahora. Piensa en lo que Israel vio por un momento, quiero decir, desde el principio, Moisés y Aarón son enviados para entregar el mensaje de que, oye, Dios viene a entregarte. Dios no los envió con las manos vacías, envió a Moisés y Aarón con letreros. Con maravillas salieron, arrojaron un bastón, se convierte en serpiente, solo para recogerlo, se vuelve a convertir en un bastón. Vieron esto con sus propios ojos y, ya sabes, a veces leemos estas señales de manera tan frívola y no reflexiona sobre ellas, pero si eso fuera a suceder hoy, cautivaría a todos y cada uno de ustedes si Moisés extendiera su mano y dijera: mira, esta es una mano normal, la voy a poner en mi seno, la saco de nuevo, es totalmente leproso. Eso es inquietante, que molestaría a algunas personas, es aterrador, y luego lo vuelves a poner, y está totalmente curado. O ve a coger un balde de agua del río y verterlo en tierra firme, y se convierte en sangre. Esto fue tan convincente que se nos dice en las Escrituras que debido a que Moisés y Aarón realizan estas señales, ellos creyeron. Solo eso, pero ahora sigue adelante y mira. Lo que vieron, lo que Israel vio, como Dios desató el infierno en Egipto, y golpeó a Egipto con plaga tras plaga, fueron testigos de esto. Lo vieron todo, están hasta los ojos en lo sobrenatural. Y gran parte de este éxodo es eventos de tiempo final paralelos. Quiero decir que ese es un presagio. Piensas en la oscuridad durante 3 días, el sol se oscurece durante 3 días, es una oscuridad que se puede sentir. Y esto es lo increíble que Israel presenció, que vio, pero donde estaba Israel había luz.
Israel vio cómo Dios sobrenaturalmente durante las últimas 7 plagas que se derramaron sobre Egipto vieron cómo Él protegía sobrenaturalmente a Israel de todo. Quiero decir, esto es una locura y con el poco énfasis en la plaga final, la muerte del primogénito. Mientras aplicaban la sangre del cordero en las puertas porque se les dijo que lo hicieras para que pudieras estar protegido, el ángel de la muerte seguirá adelante. Hacen esto solo para despertarse a lo que arroyos de todo el país llanto, y agonía porque en cada casa nos dicen que había un muerto. Y sin embargo Juan no murió en Israel por la sangre del Cordero. Esta es una nación que está inmersa en lo sobrenatural que tienen. Visto todo, si eso no fuera suficiente, entonces se van de Egipto. Ahora tengan en cuenta que saquearon a los egipcios, les pidieron plata y oro, se lo dieron, literalmente, saqueando a los egipcios que salen de Egipto y luego llegan al Mar Rojo. Pero luego están en problemas. La forma en que lo ven en sus propios ojos es que no hay esperanza. Ahora tenemos el ejército de los egipcios, han cambiado de opinión, no quieren dejarnos ir, vienen y todos vamos a ser masacrados y entonces Dios hace algo con lo que ni siquiera podrían haber soñado. Él parte el Mar Rojo que estaba a sus espaldas, él parte. Una nación entera de unos 2 millones de personas cruza con el agua como un muro a la izquierda y un agua como un muro a la derecha. Israel nunca había visto algo así en su vida, y solo para cruzar y luego darse la vuelta, y ver al ejército egipcio venir tras ellos y luego a Dios, para cerrar los muros se derrumbaron y literalmente destruyó todo el ejército egipcio e Israel no movió un dedo. Esto es por lo que pasó Israel, lo han pasado, han estado viviendo en lo sobrenatural. Pero aquí es a donde voy con esto. Lo que Israel está a punto de experimentar en Mount Sinaí. Podrían tomar todo lo demás que experimenten, y palidece en comparación con lo que están a punto de experimentar ahora. Porque Dios mismo se va a reunir con ellos, Dios mismo va a venir y hablarles cara a cara. Va a ser el evento más conmovedor que hayan conocido, el momento más intenso de toda su vida, cada hombre, mujer y el niño va a escuchar de Dios mismo. Esto no es Moisés. Esto es algo increíble. Bueno, quiero ayudar a poner esto en contexto. Quiero llevarte al Salmo 29 versículo 3. Vamos a aprender algo sobre la voz del Señor, y necesitas retener esto porque esto tiene todo que ver con el monte Sinaí y apreciar lo que está sucediendo. La voz del Señor está sobre las aguas, la gloria, el Dios de la gloria truena, el Señor está sobre muchas aguas, la voz del Señor es poderosa. La voz del Señor está llena de majestad, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor astilla los cedros del Líbano. En otras palabras, cuando el Señor abre la boca, quita estos enormes cedros, los convierte en polvo. Esta es la voz del Señor. La voz del Señor divide las llamas del fuego. En otras palabras, se apaga cuando Dios abre su boca un rayo. Sale la voz del Señor, sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cades, la voz del Señor hace que el ciervo dar a luz y despojar el bosque allí, y en su templo todos dicen gloria. Esto es lo que Israel experimentado en el monte Sinaí, mientras la montaña arde con fuego, el humo se eleva, Dios abre la boca. Las cáscaras de truenos salen sacudiendo todo el terreno. Esto es lo que experimentaron y quiero mostrarles cómo responden a esta experiencia. Es bastante loco. En Deuteronomio 5 leemos esto, así que fue cuando oíste la voz en medio de la oscuridad, mientras la montaña ardía en llamas, que te acercaste a mí, todos los jefes de tus tribus y tus ancianos. Verso 24. Y dijiste: seguramente el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego, hemos visto este día que Dios habla con el hombre todavía, él todavía vive. Ahora pues, ¿por qué debemos morir? Porque este gran fuego nos consumirá si escuchamos más la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Su voz era demasiado majestuosa, era demasiado impresionante, era demasiado santa.
Era demasiado abrumador. Y hasta el punto en que a medida que avanza dice Moisés, Israel va a truecar este acuerdo. Moisés, tú hablas con nosotros, y adivina lo que escucharemos, pero no dejes que Dios hable con nosotros porque estamos tan bien como muertos. Esta es la respuesta de Mo de Israel al escuchar la voz del Señor, que en realidad dijeron, haz que se detenga. Es un poco irónico, ¿no creen que voy a suponer que muchos de ustedes en sus armarios de oración anhelado haber deseado escuchar la voz de Dios? ¿Lo quieres? Tal vez algunos de ustedes estén rezando por ello para que el Señor me hable de manera extraña. Bueno, Israel lo oyó, ¿y cómo fue eso? Es posible que queramos tener cuidado con lo que oramos, entender bien por lo que oramos. Y la conclusión aquí es que Israel ha experimentado la voz del Señor, es impresionante, es poderoso y están aterrorizados hasta la médula, pero ahora tú tienes para hacer la pregunta, ¿vale? ¿Qué dijo Dios? Y la respuesta simple es que dijiste los 10 mandamientos. El Masareta Divarim. Y lo que me interesa es que aquí tienes la situación más singular, donde Dios mismo, no a través de un mediador, Dios mismo desciende a hablar cara a cara con Israel para que oigan su propia voz, y Dios es Dios. Él podría haber dicho cualquier cosa. Podría haber elegido en ese momento decir cualquier cosa, pero no. Dios se centra sobre los 10 mandamientos. Esto es lo que elige hablar. No quiere que estas palabras lleguen por la boca de Moisés, quiere que todo Israel oírla de su boca ahora hace que eso sea sorprendente. Sabes que hay algo aquí. Dios, si quieres, está destacando los 10 mandamientos, prestándoles especial atención para intrigarnos y hacernos entrar a investigar. Él está prestando especial atención. Hay que tener especial atención en nuestro corazón. Se les dio un lugar especial para ser alojados. ¿Sabes dónde estaban? En el Acoda 5D, durante el lugar santísimo, en el arca del pacto. Fue lo que los 10 mandamientos. ¿Crees que el Señor podría estar intentando decirnos algo? Hombre, y pienso en esto. Bien, pienso en los 10 mandamientos, pienso en el 1 Samuel. Y 1 Samuel, ya sabes, los filisteos tomaron el arca del Señor, que no funcionó tan bien como el Señor derrama su ira sobre ellos. Así que está bien, vamos a devolver el arca a Israel ahora. Estamos bien. Se lo devuelven a Israel. Viene a cebarse mes. Los habitantes. Miré dentro del arca. ¿Qué vieron cuando miraron dentro? Vieron el Yazar en Adabarim. Lo que pasó. Todos fueron asesinados, 50,000. Estaban plagados de Dios. Porque miraron dentro y vieron los 10 mandamientos. Ahora eso es alucinante, así que cuando Israel dice que hemos escuchado la voz del Señor, Él ha dicho los 10 mandamientos, tiene que parar o todos vamos a morir. Es fascinante para mí. Con lo que estamos lidiando aquí es con cosas pesadas y pesadas. Quiero construir sobre esto. Quiero llevarte de vuelta al jardín del Edén. Quiero llevarte al tiempo que es después de que Adán y Eva hayan pecado. ¿Y lo que pasó cuando pecan? Bueno, sus ojos estaban abiertos. Y estaban desnudos. ¿Qué hacen Adán y Eva? Cubren su desnudez. Van y cosen hojas de higuera juntas para que ya no estén desnudas. Se sienten incómodas. Bien, bueno, vamos a recogerlo aquí en Génesis 3 versículo 8, y dice: y escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín muy rápido. Este término para sonido en hebreo es carbón, en realidad lo verás cientos de veces, más de cientos de veces se traduce como voz. Esta es la forma natural de traducir la palabra hebrea llamada y oí en inglés de hoy sería voz. Está bien. Y de hecho, y creo que puse esto aquí, si vas a los Targum en esto, así es exactamente como lo traducen. Mira esto, lo hice. Dicen los Targum: y oyeron la voz de la palabra del Señor Dios caminando en el jardín. Y hay uno de esos casos increíbles de Mera.
La palabra del Señor Dios no solo dice el sonido del Señor Dios, no, dice la voz de la palabra del Señor Dios que te muestra una revelación de Yeshua el Mesías que es el palabra que se hizo carne, así que absolutamente sabes que es una nota al margen. Pero el punto que quiero que veas aquí es que escucharon su voz y sé que suena peculiar digamos que estaba caminando por el jardín, pero a medida que continuamos, se hace un poco más claro en el versículo 9, leemos esto, luego el Señor llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y dijo que oí tu voz en el jardín y tenía miedo. Porque estaba desnudo y me escondí un segundo, él no estaba desnudo. Vistió a Adán y Eva vestidas. Ellos mismos con prendas con hojas de higuera no es tan interesante. En el momento en que Dios habla tiemblan. Y cada imperfección y este cuerpo mortal se expone instantáneamente, se asustaron. Escuché que la voz no es tan interesante porque estamos viendo un patrón desarrollado en las escrituras aquí. Israel está al pie de la montaña, escuchan la voz de Dios, y están aterrorizados, hacen que se detenga a Adán, e incluso escuchan la misma voz y corren y se esconden. ¿Entiendes? Cuando Dios habla, la santidad que está involucrada en la santidad que barre sobre ti es abrumador. Mira, este trabajo tiene una experiencia similar. Trabajo le dice al Señor que he oído hablar de ti por el oído, pero ahora mi ojo te ve, por lo tanto. Aborrecerme y arrepentirme y el polvo y las cenizas, así que la situación era que Job estaba sufriendo, no vio toda la guerra espiritual que estaba sucediendo en su vida y cómo el adversario lo había atacado, y lo estaba destrozando porque el Señor lo desafió, y todas estas cosas están sucediendo en el fondo y el trabajo solo. Ve su sufrimiento, ve amigos que son muy poco útiles, no muy alentadores, tratando de sermonearle durante este tiempo. Está absolutamente fuera de sí mismo, básicamente está contando. Literalmente sale y dice que el hombre maldito es el día en que nací, que ese día nunca existió. Y mientras atraviesa su diatriba, el Señor se presenta a Job en un torbellino, y le habla a Job fuera del torbellino. Cuando Job escucha la voz de Dios, esta es su respuesta: me aborrezco. Hablar de santidad. Dios habló y eso fue así de justo. Sabemos que Job es un hombre justo y, sin embargo, tienes a este hombre lleno de justicia y santidad que no denunció a Dios, sino que bendijo a Dios a pesar de todas las pruebas y tribulaciones por las que pasó, y en el momento en que la voz del Señor se apodera de él, se deja caer. ¿Qué debería aterrorizarte? Hablar de poner la voz del Señor en perspectiva. Yeshua Isaías dice esto: en el año en que murió el rey Usia, vi al Señor sentado en un trono alto y levantado, y el tren de su túnica llenó el templo, teniendo su momento de encuentro. Y esto es en realidad de Juan 12. Sabemos que esto es Yeshua del que está dando testimonio, y en el versículo 5 leemos: así que dije, ay, soy yo porque estoy deshecho. Porque soy un hombre de labios inmundos, y vivo en medio de la gente de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías tiene su experiencia con el Señor y todo. Él puede decir que estoy deshecho, soy impuro. Un profeta justo de Dios. Me pregunto, ¿lo que dirías si tuviste una experiencia como esta? ¿Cuál sería su respuesta cuando la santidad increíble se te presenta y se acerca a ti como una ola? Quiero decir, esto es a lo que nos enfrentamos cuando pensamos en el monte Sinaí. Estamos lidiando con la voz del Señor. Esto es algo que tengo que decirte, que necesitamos tener una apreciación si vamos a profundizar en los 10 mandamientos. Necesitamos tener una seria reverencia por lo que estamos a punto de ahondar, porque esto es tan serio como parece. Y así, dicho esto sin más preámbulos, saltemos al Éxodo 20 y comencemos a ver esto. En Éxodo 20 versículo 1 leemos: y Dios dijo todas estas palabras: cuerdo, ahora escúchame. Porque lo que estamos a punto de leer ahora va a cambiar la forma en que lees los 10 mandamientos, cambiará la forma en que los entiendes, la forma en que los aplicas. No bromeaba. Mira esta declaración.
yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Toma que en las primeras palabras que Israel oyó salir de la boca del Señor no fue a no. En realidad es una declaración. Y sin esta declaración, todo lo demás que es seguir todos estos mandamientos, el propósito, la comprensión de los mismos, la motivación para guardarlos, todo se derrumba. Es tan trágico que esta pequeña declaración. La gente sobrevuela. Porque sin ella no tendrás comprensión, y sin ella te voy a decir esto, tu teología está en peligro. Esto es enormemente significativo, no puedo dejar de enfatizar lo importante que es esta afirmación. Lo que Dios dice aquí, soy el Señor tu Dios, te saqué de la tierra de Jesús, lo primero es que Él identifica que soy Dios, pero luego va y les dice. Porque Él define quién es: yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de esclavitud, por eso Él es su Dios. En otras palabras, soy tu Salvador, soy tu libertador, soy el que te liberó de Faraón, que te atormentó absolutamente y te metió en prisión. Te golpeé y torturé, que no era amigo, él era un enemigo absoluto para ti, era horrible contigo, vine, y rompí el orgullo de su poder, rompí su autoridad que él tenía sobre ti, tenía autoridad, no tenías fuerzas para salir de Egipto. Solo yo tengo esa fuerza y tú solo estás aquí. Por lo que he hecho. ¿Entiendes la primera declaración que el Señor hace en el Nazaret? ¿Había recordado de qué se trata? ¿Se trata de la gracia? Mi gracia, mi misericordia, mi cabeza, mi bondad amorosa se ha derramado sobre ti. ¿Quieres hablar de cambiar radicalmente tu teología? Esto lo hará porque en esencia, y sígueme por favor, escucha atentamente. Él empieza aquí intencionadamente. Porque esto establece específicamente todo el contexto de lo que va a seguir, en otras palabras, por mi gracia, por mi fidelidad. Porque mi misericordia se derrama sobre ti. Haz estos mandamientos. ¿No es tan interesante? Piensa en esa narrativa, piensa en lo que se describe aquí. Debido a la gracia, estamos llamados a la obediencia, que es exactamente la narrativa opuesta de lo que la iglesia se vende hoy. La narrativa que se vende hoy es algo así, y sé que lo has oído. Lo es si tratas de someterte o piensas que estás obligado a guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Si vas a esforzarte e intentar obedecer la ley de Dios, estás rechazando la gracia de Dios. Y esto es lo que nos dicen. Esto es lo que se vende, esto es absolutamente horroroso que el gran pervertido haya salido, y él es por eso que te digo que ha ido tras los 10 mandamientos. Y le ha dado la vuelta a esta narrativa cuando, de hecho, de la propia boca de Dios, declara que no, es por gracia que estás llamado a obedecer. Cambia tu teología. Increíble, voy a apoyar esto para que puedas entender a Daniel. ¿Sabes que estás interpretando o interpolando algo que no está ahí? Bueno, te voy a mostrar que esto está en todas partes en las Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo que Dios estableció en el monte Sinaí, que es por la gracia que debemos obedecer. ¿Y que sabes qué gracia? La gracia es un monumento viviente, debemos ser el monumento viviente de la gracia y testificamos de la gracia cuando obedecemos. Esa es la realidad, así que mira esto: Éxodo 13 versículo 7, leemos: este pan sin levadura se comerá 7 días, y no se verá pan con levadura entre vosotros, ni se verá levadura entre vosotros en todos vuestros aposentos, y se lo dirás a tu hijo en ese día. Diciendo que esto se hace por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Porque me mostró misericordia, porque nos sacó de la cárcel, rompió el orgullo y el poder del faraón Asitán. Por lo tanto hago esto.
Israel iba a ser un monumento viviente a la gracia de Dios y a los actos de obediencia. Esto es escritura. Deuteronomio las 5:4. Y ten en cuenta. Moisés está revisando los 10 mandamientos, está en el cuarto mandamiento, ya sabes, recuerda el día de reposo. Dice recuerda que eras un esclavo en la tierra de Egipto. Interesante, eres un esclavo, estás en cautiverio y el Señor tu Dios te sacó de allí con una mano poderosa y un brazo extendido, te entregaron. Fuiste salvo la gracia de Dios derramada, por lo tanto, el Señor tu Dios te ordenó guardar el Sabbat. Por eso se nos ordena, por eso debemos ser diligentes, por eso debemos ser obedientes, porque estamos testificando de la bondad de Dios. Es un sacrificio de acción de gracias. Eso es lo que es. Deuteronomio las 6:20. Cuando tu hijo te pregunta a tiempo para venir, diciendo cuál es el significado de los testimonios, literalmente, una referencia a los 10 mandamientos, y es ver que ya sabes porque vas a tener esos momentos en los que sabes que a tu hijo pequeño le va bien, quiero ir aquí, quiero ir al centro comercial, y tú ser como, pero es el Sabbat y dicen, ¿por qué tenemos que mantener esto? O puedes elegir cualquier otro mandamiento. ¿Por qué tengo que honrarlos, mamá y papá? Esta es la pregunta que los hijos se van a hacer. ¿Cuál es el significado del testimonio, los estatutos, los juicios que el Señor nuestro Dios te ha mandado? Y esta es la respuesta. Entonces le dirás a tu hijo porque somos legalistas, y estamos tratando de ganarnos nuestra salvación. Esto no es lo que dice el Deuteronomio las 6:21. Puse esto aquí porque esto es lo que el diablo quiere que creas. Eso es lo que él quiere que creas. Veamos lo que realmente dice. Dice esto, entonces le dirás a tu hijo que fuimos esclavos del faraón en Egipto y el Señor trajo. Salimos de Egipto con la mano poderosa porque nos libró, nos salvó, es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos liberó de la cárcel, derramó su gracia. Por eso estamos haciendo esto, por eso nos estamos aplicando, estamos cediendo, nos estamos sometiendo a los 10 mandamientos. Esto es lo que está pasando. Saltando adelante, Deuteronomio 26 versículo 17. Hoy has proclamado que el Señor es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás en su guarda sus estatuas, sus mandamientos y sus juicios, y que obedece su voz. Me encanta este pasaje porque Deuteronomio 26, este es el Evangelio. Así que Israel ha salido, y ¿qué han hecho? Han confesado al Señor, y sabemos Joel 2:32, quien invoque el nombre Señor será salvo, y yo amo lo que Pablo dice él al hablar del Evangelio en Romanos, ¿verdad? Él dice que si confesamos con nuestra boca al Señor Yeshua, y creemos en nuestro corazón que Dios resucitó de los muertos, lo harás ser salvo. En otras palabras, presta atención aquí, porque en el momento en que entregues tu corazón al Señor e invoques su nombre, es posible que no sepas nada sobre la Biblia, que puede que no sepa cuál es el mandamiento, pero en el momento en que invocas el nombre de Yeshua y dices Yeshua, no sé mucho, pero sé que soy un pecador, necesito arrepentirme, te necesito. En ese mismo momento en que oras esa oración, eres salvo, entras en la salvación. ¿Quieres una prueba de esto? Porque lo siguiente que leemos aquí en la Torá es lo siguiente también. Hoy el Señor tu Dios te proclamó como su pueblo especial. El mismo día en que Israel proclama que el Señor es su Dios es el día en que los proclama que son su pueblo. Bienvenido al Evangelio. Esta es la verdad, y fíjate en ese término, su gente especial. Vas a necesitar que en un momento ahora miran lo que se dice después, que debes guardar todos sus mandamientos. Ese es el punto. Está bien, estás entrando en la gracia, un estado de misericordia, un estado de perdón y redención. Para este propósito. Para que guardes sus mandamientos. Podrías decir, Daniel, todo lo que estás mostrando esto es solo el viejo pacto, esto es cosas del Antiguo Testamento. No, no va a ir al Nuevo Testamento. Titus 2:11. Por la gracia del Dios Yeshua que trae la salvación ha aparecido a todos los hombres. Enseñándonos nos enseña algo que se supone que debemos ser enseñados por la gracia. Afectará tu vida si recibes la gracia, no serás la misma persona porque te enseña a negar impiedad, lujuria mundana. Debemos vivir sobriamente, rectos y piadosos en la era actual. Transformación total y radical del corazón. Ahora estoy caminando en rectitud y no lo estaba antes.
Versículo 13. Buscando la bendita esperanza y la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador, el Mesías Yeshua, quien se entregó por nosotros para que pudiera redimirnos de todos los sin ley, hacer y purificarse a sí mismo o interesante su propia gente especial. La misma declaración que encontramos en la Torá que hizo que el día en que lo proclamaras tu Salvador es el día en que te salvas, y el día en que el Señor te mira. Porque como su propio pueblo especial, pero recuerda que tan pronto como dijo su propia gente especial en Deuteronomio 26, lo siguiente que siguió fue que puedes guardar todos sus mandamientos. Me pregunto si Paul sigue el mismo estado de derecho o lo hace, y para ser celoso por las buenas obras lo hace, dice exactamente lo mismo. Cosa que iba a haber personas especiales con un propósito. Fueron llamados a ser santos. Salmo 119. Y sabes que este es uno de mis favoritos. Revíveme. Lo que significa que en el contexto en el que miras esto en realidad significa que estás muerto. El salmista dice que soy hombre muerto, necesito que me revivan, necesito que me den vida, necesito nacer de nuevo. Lléname, revive según tu que amoroso Hasán tu misericordia. ¿Cómo cree este salmista que va a ser salvado por la misericordia de Dios por su amorosa bondad? Oh, es interesante. Luego continúa y dice para que pueda mantener el testimonio de tu boca. Otra vez esa palabra hace esto, es una referencia directa a los 10 mandamientos. Sálvame, oh Dios, para que pueda obedecerte, para poder seguirte y poder caminar en tu justicia. Este es todo el concepto. Levítico 11:45. Porque yo soy el Señor que te saca de la tierra de Egipto para ser tu Dios, otra vez te he salvado, te he redimido. Él sigue jugando a esto una y otra vez. Por lo tanto, serás santo, porque yo soy santo. ¿Ves esto? La obediencia es la expectativa de alguien que en realidad es un receptor de gracia, que recibe la hermosa gracia, que recibe a Yeshua como Señor. Timoteo, perdóname, Peter saca de esto, dice, por lo tanto, ceñe los lomos de tu mente, sé sobrio, descansa tu esperanza plenamente en la gracia que se os traerá en la revelación del Mesías Yeshua. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo apoyamos nuestra esperanza plenamente en la gracia? ¿Cómo lo hacemos? Como niños obedientes. Hijos obedientes que no se ajustan a los deseos anteriores, como en su ignorancia, no sean un perro que regresa a su vómito, que no es alguien que legítimamente recibieron la gracia, no son testimonio de la redención y la misericordia de Dios. Va en el versículo 15. Pero como el que te llamó es santo, tú también sé santo en toda tu conducta. Porque está escrito: sé santo porque yo soy santo. Pedro extrae exactamente de la Torá exactamente donde estábamos. Este es el concepto, este es el llamado. Pablo le dice a Timoteo, sin embargo, la base sólida de Dios está teniendo este sello que el Señor sabe. Aquellos que son suyos, y que todos los que nombran el nombre de Cristo se aparten de la iniquidad. Recibes a Cristo, a quien se nos dice en Tito 2:11-13, que Él es la gracia de Dios. Está bien, pasa por esto. Si recibes la gracia de Dios, debes partir de la iniquidad del pecado, lo que es la anarquía. Ya no puedo caminar en la anarquía, no puedo caminar en desobediencia. Ciertamente no puedes caminar de acuerdo a los dictados de tu propio corazón malvado, no puedes confiar en tu corazón. Mira, pero para hacer todo esto es lo que realmente te asusta. Escuchar la palabra, tienes que permitir que la palabra sea la autoridad sobre ti, y someterte a esa palabra que tienes para hacerlo. Y así sabes qué quiero decir. Vamos aquí primero antes de que me vaya. Primero Juan 3:3. Y todos los que tienen esta esperanza en Él se purifican a sí mismos como Él es puro. Se dice de muchas maneras diferentes, ni siquiera es gracioso si decimos que tenemos esperanza en Cristo Yeshua. Jesús es mi Maestro, mi Salvador. Me purificaré de una manera específica, no según tú sabes, la forma en que creo que es mejor,
la forma en que creo que es apropiada, como si eso significara ir a las escrituras y decir que sabes lo que me gusta esto, pero no me gusta eso, así que cogeré un poco de esto, y un poco de eso. Ahora dice purifícate como Él es puro. ¿Cuán puro era Yeshua? Sin pecado, impecable, caminó en perfección. En realidad nos ordena al final del capítulo de Mateo 5: sé perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Sé perfecto. Romanos 6:18 Pablo dice que, habiendo sido liberado de la gracia del pecado, se convirtió en esclavo de la justicia. ¿De cuántas maneras diferentes vas a ver la Biblia? Él sigue viniendo y Peter dice lo mismo. Quien el mismo Yeshua llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el árbol para que nosotros, habiendo muerto por el pecado, vivamos para la justicia, por cuyo rayas que te curaste. Pablo, a través de él, hemos recibido gracia y apostolado para la obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre. Podríamos seguir y seguir, es un poco exagerado, es ridículo ¿cómo es que la narración tiene cambiado hasta el punto en el que si te metes en una conversación con un compañero creyente que es un antinomio y dices la palabra ley, se despegan absolutamente? Porque creen que en realidad rechazaste a Cristo, rechazaste la gracia de Dios. Todo en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos dice que cuando recibimos la hermosa gracia que no merecemos, no la pudimos ganar, no la ganamos cuando recibir que te lleva a la santidad, la gracia te llevará a una tierra de santidad y así, cuando miramos en esta declaración, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Esta declaración prepara el escenario completo para todo lo que sigue. Y si nos perdemos esto, puedes ver cómo la teología se desmorona por completo, pero Dios comenzó con esto y es interesante. ¿Qué leemos en qué es? Éxodo 34 creo que 6 de donde sale se presenta. A Moisés y él dice el Señor, y luego define su nombre. Sabemos lo que significa Jehová Yahweh y sabemos lo que significa porque el Señor mismo lo definió para ti, el Señor. Misericordioso y amable. Lo primero que sale de la boca del Señor cuando se presenta específicamente a Moisés, donde soy misericordioso y amable, es exactamente lo mismo. Plantilla de cómo se presenta a todo Israel. Yo soy el Señor que te sacó del cautiverio. Es solo un anuncio de misericordia y gracia y así. A medida que entramos la semana que viene. Ahora vamos a irrumpir en los mandamientos reales y alguien se rió. Quiero decir, si Dios quiere, lo digo en serio, ¿vale? Así que vamos a cerrar en oración.